Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis en este webinar. Es el segundo webinar que organizamos desde la Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía, que para quienes no nos conozcan, pues bueno, pues somos un movimiento asociativo de reciente creación, pero ya llevamos más de 2 años trabajando y bueno, incluye a pedagogos y pedagogas de distintos sectores, del sector público, del sector privado, del tercer sector, y trabajamos en distintos ámbitos, con personas adultas, con personas con discapacidad, con colectivos en situación de vulnerabilidad, en fin, en distintos campos, en educación, en empleo. Así que, bueno, nuestra intención es tener y mantener un espacio de encuentro con la profesión, de identificación de necesidades y de intereses compartidos y, bueno, seguir avanzando en la visibilización y profesionalización de la pedagogía. Si tenéis más interés en conocer más datos de nuestros fines, nuestras actividades, bueno, pues tenemos publicados en el canal de YouTube distintos vídeos, así que los podéis ver sin problema. Y sin más dilación, voy a pasar a presentar a nuestra querida Paula Marcelo, que, bueno, es ya socia, pero con anterioridad ya se había brindado a colaborar en este webinar. Y bueno, Paula es graduada en Pedagogía y es doctora en Educación por la Universidad de Sevilla. Es docente de los títulos de grado de educación infantil, educación primaria, pedagogía. Es investigadora en el campo de desarrollo profesional docente a través de entornos digitales y redes sociales y de hecho desarrolló su tesis doctoral en esta materia en la Universidad de Sevilla, cómo aprenden los profesores en una sociedad conectada. Y sigue investigando sobre los procesos de desarrollo profesional docente a través de las redes sociales, como con los usos de redes sociales para el aprendizaje y el rol de liderazgo que, bueno, que surgen precisamente por esos movimientos proactivos de personas que se mueven en las redes. Como digo, es el segundo webinar y, como ya sabéis, se llama Redes sociales para el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional. Así que, bueno, Paula, cuando quieras, tomas tú la palabra. Y Pues, bienvenidos a todos y a todas. muchísimas gracias, Bea. Bueno, voy a compartir una presentación con vuestro permiso y, bueno, primero que todo, antes que nada, agradeceros, Bea, agradecer a la asociación el brindarme este huequito, este espacio de, bueno, de colaboración, porque al final estamos hablando eh, principalmente de redes sociales, de comunidad, de conexiones, y la verdad que es muy bonito el poder compartir, aunque sea a través de la pantalla, pues todo lo que investigamos, pero todo lo que sabemos también sobre redes sociales y contribuyendo un poquito a la asociación. ¿Me confirmáis que se ve bien la presentación, la diapositiva? Perfectamente. Sí, Sí, se ve bien. Estupendo. Pues nada, no me voy a presentar, ya me ha presentado Bea, simplemente hacer una pequeña anotación, así como sumar la información que ella ha dado. Yo empecé a hacer la tesis hace 3 años en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Ciencias de la Educación, bajo un proyecto de investigación que buscaba analizar cómo aprenden los profesores en una sociedad conectada. Producto de esta investigación derivó una tesis, pero también derivó una pasión que se asocia a estos espacios colaborativos y espacios de conexión que son las redes sociales. De hecho, de aquí han salido grandes amistades y bueno, grandes conexiones. Una nota, en este webinar no vamos a hablar de cuáles son las mejores redes sociales para publicar, cuáles son las redes sociales con más tendencia en la actualidad. Tampoco voy a hablar de cuáles son las mejores horas para publicar, para conseguir engagement, conseguir difusión, para nada. Eso se lo voy a dejar a los expertos en marketing digital, que yo no soy una de ellas. En este webinar vamos a ir un poquito más allá y vamos a intentar desgranar de qué forma estos espacios, de qué forma las redes sociales nos pueden ayudar a pues, generar oportunidades de conexión, de compartir, de encontrar a docentes que nos inspiran,
Utilizaré siempre, ya es por manía o por deformación profesional, la palabra docente, pero sé perfectamente que en esta asociación abarcamos todas las líneas de la pedagogía, desde la docencia, el asesoramiento, orientación, formación. Así que pido perdón por si en algún momento únicamente me refiero a los docentes. Bien, lo dicho, en este webinar vamos a ir viendo de qué manera las redes sociales nos ofrecen esas oportunidades de colaboración, de conexión, de aprendizaje, pero a mí me gusta siempre empezar por el principio. Los castillos se construyen desde los cimientos. En el ámbito de la investigación, en el ámbito de la literatura, pues sabemos que el área del desarrollo profesional docente ha sido siempre una constante de investigación. Desde hace pues, décadas los investigadores nos esforzamos por conocer o por responder a esa pregunta de qué sabemos sobre cómo aprenden los profesores, cómo aprenden los profesionales de la enseñanza, de la educación a través de diferentes contextos y diferentes medios. Sabemos que la profesión de docente, de cualquier profesional del área educativa, está constantemente aprendiendo y de hecho se dice que el maestro es el que nunca deja de aprender. Bueno, y eso también se asocia al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, lifelong learning. Ha sido una constante en la investigación. ¿Y qué es lo que ha deducido al fin y al cabo? Sabemos que hay tres contextos bien diferenciados dentro del ámbito de la formación docente, del desarrollo profesional docente. Los docentes aprenden a través de tres entornos, a través de tres contextos, que probablemente todo esto os suene. A través de contextos formales, a través de las actividades de aprendizaje formal que llevamos a cabo mayormente para obtener una certificación, un diploma que nos habilite o que nos permita ejercer una profesión. Vemos en la imagen superior una foto de una escuela que perfectamente podríamos asociar a una de hoy en día, que es la de abajo, la universitaria. Los docentes, todas las personas, todos los profesionales, aprendemos a través de ese contexto de educación formal. Pero también otro de los contextos que nos ayudan a desarrollarnos y a aprender y a adquirir conocimiento viene a través de vías no formales. Y aquí, si en la opción anterior, si en la modalidad anterior hablábamos de una vía más tradicional, ya en este punto de actividades de aprendizaje formal hablamos de oportunidades que quizás las tecnologías nos están ayudando a acceder. Hablamos de pues, cursos de formación online, webinar como este en el que estoy participando, en el que estamos participando todos, los famosos MOOC que surgieron hace ya unos años y que pues están ahí luchando por quedarse, cursos que se ofrecen a través de instituciones. En fin, las personas aprendemos a través de esta segunda vía, que quizás no sea la propia certificación el objetivo final, pero sí responder a una necesidad de formación. Quizás ahora hablamos mucho sobre inteligencia artificial generativa, pero para yo entender cómo funcionan estos procesos necesito formación. Esa formación no me voy a ir a matricularme a una titulación de ingeniería informática. Voy a quizás buscar una formación o apuntarme al webinar siguiente que le impartirá Nuria sobre inteligencia artificial. Es decir, viene a respondernos a una necesidad basada en una necesidad puntual. Sin embargo, aparte de estos dos contextos, formales y no formales, en la investigación nos hemos ido interesando y se han venido interesando otros compañeros previamente en los últimos 10 años, más o menos, de uno de los contextos que pues han dicho, oye, en este espacio, en estos espacios, en estas oportunidades de colaboración, los docentes están desarrollando su conocimiento, están aprendiendo, hay que prestarle atención. Y no son más que los contextos de aprendizaje informal. De nuevo, esto no es nada nuevo, no es una modalidad instructiva. Sabemos que los docentes, los profesionales de la enseñanza, cualquier profesional aprende a través de charlas. Yo me he conectado hace media hora con Bea y hemos aprendido pues que si Telegram te da una opción, que si WhatsApp ahora con las comunidades y los grupos de WhatsApp te dan otra. Es decir, no hay una intencionalidad en esa conversación, pero de ahí pueden surgir
aprendizaje? Bueno, surgen las redes sociales, surge Internet, surgen los blogs, nos introducimos en un mundo en el que el conectivismo rige nuestros procesos de educación y de aprendizaje y nos damos cuenta de que, oye, en estos espacios se están generando sinergias y se están generando conexiones y contactos entre personas que están dando lugar a determinados aprendizajes, están dando lugar a comunidades de conocimiento. De ahí reside la importancia de considerar este tipo de aprendizaje como uno de los que quizás modela en un gran porcentaje los aprendizajes docentes, aparte de los medios formales y de los no formales. Estamos seguros en eso. Vamos a pensar estos tres contextos como un continuo dentro del aprendizaje de los profesionales. De hecho, dos autores aquí, me gusta mucho justificar con literatura que vamos leyendo, esta no es de las más actuales porque estamos hablando de un artículo de 2013, pero ya se hablaba entonces de, ¿es esta modalidad informal como tal que se dice? ¿O quizás deberíamos de empezar a formalizar los procesos informales? Es decir, tenemos que empezar a considerar que las interacciones en redes sociales, que los aprendizajes que se generan en grupos de trabajo forman parte o tienen un componente formal. Esto es uno de los aspectos que están siendo estudiados y que a mi modo de entender, a nuestro modo de entender, es complicado formalizar lo informal, pero yo creo que eso da lugar a otro debate. Y al final tenemos que poner el foco en estos procesos porque no solamente la investigación nos lo está diciendo, también nos lo dicen informes actuales como el último informe de la UNESCO que salió recientemente a principios del mes de noviembre, que tenía un titular que decía que la tecnología está cambiando la formación docente. Y yo iría más, yo diría que la tecnología ha cambiado la formación docente, sobre todo después de ese momento tan crítico que vivimos en 2020, que fue la pandemia. La pandemia supuso un antes y un después en nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas laborales, y hay ciertos elementos que, pues afortunadamente se han quedado. Hablo de las interacciones a través de redes sociales, hablo de la generación de comunidades y también hablo de esas oportunidades de formación como la que estamos viviendo ahora mismo a través de tecnología. Pues la UNESCO, al fin y al cabo, lo que ha venido a resumir en un informe lo que medianamente ya sabíamos, ¿no? Que la tecnología nos permite, en primer lugar, crear entornos de aprendizaje que sean flexibles, que yo no tenga que estar en un lugar para aprender, sino que puedo estar en múltiples espacios, en múltiples comunidades. También desarrollando una relación colaborativa con otras personas, no en el sentido de conseguir un mismo fin, sino en el sentido de yo aportarle lo que sé a quien necesita saber algo. Inevitablemente todo esto nos lleva a poner en marcha unos procesos reflexivos, porque si yo estoy acostumbrada a trabajar de una manera y de repente veo en redes sociales, en otros espacios digitales, que se está trabajando de otra manera en mi país, fuera, en Europa, pues eso me hace reflexionar y me hace querer quizás transformar mi práctica. Y en definitiva, una de las cuestiones que más ha preocupado y más se ha estudiado dentro del ámbito docente, que es desarrollar ese conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico. Las redes sociales, los espacios digitales me permiten saber, en resumidas cuentas, qué están haciendo otras personas que yo no estoy haciendo y que me podría servir a mí. Aumentar mi conocimiento del contenido, aumentar mis estrategias pedagógicas. Y tenía otro titular este informe que resumía eh, resumidas cuentas, que decía que las comunidades virtuales de práctica son un modelo prometedor para el aprendizaje colaborativo y el intercambio de recursos. Aquí hay una palabra o una expresión que es que son un modelo prometedor, a mí me parece que ya están bastante asentados. Y si estamos hablando de comunidades de práctica, tampoco tenemos que irnos al medio virtual. Hablamos de espacios, hablamos de oportunidades de formación que
que han venido existiendo de toda la vida, desde hace más de 50 años, como los movimientos de renovación pedagógica, las escuelas de verano de Rosa Sensat, en las que los docentes aprovechaban para reunirse y compartir lo que sabían, o las mismas comunidades de práctica que tanto han estudiado autores como Wenger. Al final, ¿de qué hablamos? Hablamos de comunidades que están organizadas, que están estructuradas o que están bien cerradas o bien abiertas, pero que sí que están abiertas al debate y al diálogo y a la entrada y a la salida de determinados miembros. A mí esto me hace pensar directamente en las redes sociales, porque cuando hablamos de comunidades virtuales quizás lo estamos viendo de una manera pues demasiado organizadas, y son las redes sociales las que quizás dan un valor de espontaneidad y de libertad que no dan esas comunidades de aprendizaje tradicionales. A mí es lo que me hace pensar que estas comunidades virtuales de práctica se están llevando a cabo, además de unos espacios, en las redes sociales. Y vamos un poquito entrando en materia, ya que hemos hecho una revisión de bibliografía que nos hace situarnos. La literatura, todos los informes que vamos leyendo y hasta pues la misma Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía ya nos está avisando de que en las redes sociales, en estos espacios de debate e intercambio, se están produciendo una generación de conocimiento. Y ahora, a mí me gustaría, o siempre, bueno, incito a que pensemos en para qué utilizamos las redes sociales. Por supuesto, desde un plano, desde una parte profesional, porque quizás hay muchos de los usuarios de redes sociales dirían, bueno, que yo me sirve para entretenerme, me sirve para leer las noticias, para estar actualizado, pero digamos que la investigación y también todos estos informes que hemos estado abordando nos dicen que las redes sociales en un entorno profesional se utilizan con 4 sentidos concretos. En primer lugar, para conectar, y ahí he puesto una imagen de LinkedIn, que quizás sea la red social que más asemejamos a ese establecimiento profesional de contactos, de comunicación, de establecimiento de conexiones entre profesionales de nuestro mismo ámbito con los que nos podemos enriquecer y generar sinergia, ¿verdad? Creo que LinkedIn es la que más se asemeja a este perfil, pero también utilizamos las redes sociales con un sentido más utilitarista o más individualista, que podría ser pues para divulgar o para publicitar. Aquí ya depende de cada uno lo que quiera poner en público en sus redes sociales para divulgar, por ejemplo, pues cuestiones relacionadas con innovación educativa. Ahí he puesto en esa imagen un tuit de María del Mar Sánchez, que es magnífica, es una experta en inteligencia artificial, y ella pues genera temas de debate y genera eh, post de blog sobre todo sobre este tema. Pero también podemos utilizar las redes sociales con un objetivo de publicitar, ¿no? Si yo escribo un libro, si yo tengo un podcast, por ejemplo, o o acabo de escribir un artículo científico, me voy a ir a las redes sociales para que la gente lo conozca, para que la gente lo cree, lo lea. Sin embargo, a mí el motivo que más interesante me parece que debemos de prestar atención es este último motivo, que es de descubrir. Ya no estoy utilizando las redes sociales únicamente con un objetivo pues individualista, en el que yo quiero dar a conocer mi trabajo, dar a conocer mis publicaciones, sino quiero descubrir y quiero también aportar. Lo más interesante para mí es utilizar las redes sociales para descubrir experiencias que están haciendo otras personas, otros profesionales, precisamente para saber qué se está haciendo en otros contextos que quizás no son similares al mío, pero que de ellos puedo sacar mucha información y puedo sacar también conocimiento. Pero también para hacer preguntas a la comunidad. Aquí hay un elemento que de hecho estamos estudiando, que es bueno, cuáles son los niveles de interacción y de uso de redes sociales. Existe un nivel pasivo, luego hay un nivel intermedio, participativo, lo veremos un poquito más tarde, no me quiero adelantar.
Entonces, para nosotros y para, bueno, toda la investigación que llevamos y que leemos y que analizamos, uno de los aspectos más interesantes para considerar las redes sociales como medio de desarrollo profesional es la oportunidad que te da para descubrir. Y os voy a mostrar un ejemplo de comunidad que se ha generado en torno a una red social y que la literatura lo ha calificado no, bueno, con una palabra, con una expresión que se llama espacios de afinidad. Un investigador llegó al hallazgo en el que decía que en las redes sociales se generan espacios de afinidad. Podemos decir también que se generan comunidades, pero aquí hay una diferencia porque los espacios de afinidad se crean cuando una persona, un grupo de personas, comparte una afición, comparte un interés, un problema, una preocupación y acude a las redes para resolver ese problema o para obtener dudas o obtener respuestas a esa pregunta. Esto es un concepto que se lanzó en 2008 por Guy y ha perdurado hasta ahora. Bueno, pues os voy a enseñar un ejemplo de espacio de afinidad que ha surgido precisamente después de la pandemia y que ha permitido a muchos docentes aprender día a día y también resolver muchísimos problemas. Yo no sé si alguien de los que estáis aquí conocéis o habéis utilizado en algún momento el claustro virtual con su hashtag, con su etiqueta delante. Mira, os cuento. En Twitter, en el año 2019, surgió una que publicó un tuit y que se le ocurrió preguntar a un imaginario claustro virtual que no existe, que no existía en ese momento, una cuestión relativa a su docencia. Ahora mismo no recuerdo qué tuit fue, pero digamos que pues sería, estoy buscando recursos para mi PDI. ¿Alguien de hashtag claustro virtual me podría ayudar? Bueno, pues hay muchas veces que llevamos a cabo iniciativas en redes sociales que nosotros pensamos, uy, esto va a funcionar muy bien, y hay veces que literal que no funciona. Este no fue el caso. El claustro virtual desde 2020 hasta ahora no ha hecho más que crecer. ¿Y por qué le doy importancia? Porque es un grupo, el claustro virtual no es una cuenta. Si buscáis en el buscador de Twitter, claustro virtual no existe. Bueno, si existe es alguien que se ha apropiado de ese nombre. El claustro virtual no es una cuenta, ni es un usuario, y tampoco se trata de un grupo fijo de docentes. Se trata de un espacio de afinidad que se ha reunido en torno a un hashtag, de una comunidad de profesores que participan en este espacio día a día y prestan su ayuda, prestan su opinión, prestan su mano en todo momento. Y lo curioso de estos espacios, que es cuando entendemos que en las redes sociales surgen aprendizajes, es que es un espacio bidireccional. No existe una comprensión de este espacio como una comunidad en la que solamente lideran unos pocos y otros pocos asumen un rol pasivo. Esto hablamos de un espacio completamente bidireccional en el que cualquier profesor puede plantear una duda y cualquier otro profesor puede responderla. Cualquier profesor o profesional de la enseñanza, quiero que veáis también esto, lo he dicho al principio, que iba en algunos momentos a centrarme en el ámbito docente, pero todas estas iniciativas se podrían llevar a cabo, se podrían extrapolar a cualquier ámbito de la pedagogía, cualquier ámbito de la educación. Mira, en el claustro virtual se comparten diariamente tutoriales de herramientas, de recursos. Este creo que en concreto fue del 11 de marzo, no sé si 2020 o 2019, estamos ahí. También los docentes aportan su granito de arena y de una forma completamente altruista. Yo tengo un video tutorial sobre una herramienta, lo voy a poner en público. Pero también el aspecto más interesante que nos parece, que es el aspecto social. En el claustro virtual, en este hashtag, sirve para para cualquier profesor, cualquier docente pueda plantear sus dudas y sus preguntas
y cualquier otro profesor, docente, director, orientador le va a dar una respuesta. También se crean temas de debate, en fin. En este espacio nos dimos cuenta de que surgían no solamente aprendizajes, sino también surgían conexiones y contactos entre todos estos docentes. De hecho, este grafo que os he mostrado antes es un grafo que desarrollamos y si os fijáis en cada circulito es una persona de las que ha participado en alguna ocasión en el claustro virtual. Bien, pues, ¿qué otra cosa nos dimos cuenta? ¿De qué otra cosa en este análisis? Nos dimos cuenta de que es algo interesante, que las redes sociales no se alimentan y no se nutren de forma espontánea, sino que existen figuras, personas, docentes, profesionales, que ejercen liderazgos, en este caso liderazgos informales, porque hablamos de aprendizaje informal, y que nutren estas comunidades. Entonces, dijimos, oye, hay que investigar y hay que conocer quiénes son esas personas que lideran. ¿Por qué? No por identificar a los influencers educativos, sino para conocer cómo están aprendiendo los otros profesores, cómo se están desarrollando los aprendizajes que surgen a través de redes sociales y cómo se genera ese conocimiento distribuido en la red. Entonces, vimos que existían esas figuras de roles de liderazgo, los hemos llamado. También actúan como curadores de contenido. Quizás ese es el interés que nos mueve a querer saber más de estas personas. Hay profesionales de la educación, docentes, directores, pues, líderes, digamos, que ejercen una sí, ejercen influencia con sus acciones y con sus contribuciones en redes sociales. Y que nos dimos cuenta de que son personas que tienen una capacidad de liderazgo porque son capaces de hacer cambiar opiniones, en el buen sentido. Olvidemos el concepto que tenemos de influencers de redes sociales, influencers del ámbito del marketing. Son personas que de forma altruista y de forma completamente natural van a ayudar y van a crear comunidad y van a compartir su conocimiento y no solamente sus conocimientos, sino sus recursos, sus materiales. Entonces, empezamos a analizar, empezamos a ver que, como he dicho antes, las redes sociales no se nutren de una manera natural, sino que existen una serie de reglas de participación en redes sociales que ubican a los usuarios en función de su participación en redes sociales. Y a mí me gusta y siempre animo a que hagamos un ejercicio por pensar en qué punto de la pirámide me encuentro yo, sobre el uso que yo hago de redes sociales para aprender y para desarrollarme. Por supuesto, esto tiene que ser como todo. Empezamos desde una postura de observación. Cuando nos creamos un perfil en una red social nueva, no sé, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, Mastodon, por ejemplo, cualquier red social que se salga del habitual. Al principio tenemos que ser observadores. Yo tengo que explorar qué es lo que está pasando en la red. Tengo que ver quién está, tengo que ver cuáles son los algoritmos, cómo se mueve la gente en las redes sociales. Luego y además surge de una manera muy natural. Voy tomando un poco de conciencia de cómo se utiliza esta red social, insisto, no para el entretenimiento, sino para el aprendizaje. Y voy empezando a dar algunos pasitos. Y voy empezando no solamente a observar, sino a seguir a unos, a seguir a otros, pero también voy a intentar participar un poco. Nosotros hemos hecho entrevistas a docentes de diferentes etapas profesionales y la mayoría nos dice, bueno, sí, yo sigo a Fernando Trujillo, yo sigo a Rosalía Arte, yo sigo bueno, pues a todas estas figuras. Y les preguntamos, bueno, ¿y tú compartes? No, yo no comparto porque es que yo no tengo nada que enseñar. Digo, siempre hay algo que nosotros podemos enseñar en redes sociales, siempre. Y tampoco tenemos que tomar las redes sociales como un espacio en el que solamente
se comparte lo bueno. Ojo, aquí también se tiene que compartir lo malo, lo que no nos ha funcionado, de lo que hemos aprendido. Entonces, ese es el, digamos, el nivel en el que cuesta dar el paso, cuesta subir. Y ya hablamos de un siguiente rol, que es el que se encuentra en la cúspide de la pirámide, que son los líderes. Los líderes, insisto, no son influencers. Los líderes pueden ser cualquiera de los que estamos aquí, que con nuestras acciones en redes sociales, con nuestras divulgaciones en redes sociales, conseguimos que otras personas puedan aprender. Pero claro, nosotros somos líderes en redes sociales, pero porque quizás también estamos ejerciendo un liderazgo en nuestro contexto profesional. El, la persona que divulga en redes sociales algo que no es cierto o algo que no es del todo fiel a la realidad, no es un líder, ni menos en el ámbito educativo. Bien, estos son personas que gracias a sus acciones, gracias a la actividad que ejercen en redes sociales, se han conseguido ubicar como personas queridas y personas seguidas por la comunidad. Y yo los llamo los docentes puentes. Los docentes puentes porque son capaces de poner en contacto a la persona que quiere aprender con la persona que quiere enseñar. Son usuarios, igual que lo somos, lo podemos ser cualquiera de nosotros, bueno, que tienen su postura en redes sociales, pero son capaces de tender un puente entre entre una necesidad de aprendizaje y una fuente de información. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué es lo que hacen estas personas, porque son pieza clave para que en redes sociales se den lugar aprendizaje, se dé lugar a esa generación del conocimiento de la que hablaré un poquito más adelante y que creo que es en lo que nos tenemos que enfocar a día de hoy, porque las redes sociales por sí mismas no van a enseñar a nadie. Son las personas que nosotros seguimos las que nos van a contribuir y alimentar en nuestro aprendizaje. Bien, no sé si tendréis en la cabeza o figuraréis a algún docente puente. Para mí, por ejemplo, un docente puente es Ingrid Mosquera o puede ser Fernando Trujillo, que lo he mencionado antes, pero también puede ser alguien de la Universidad de Sevilla o alguien de la asociación que simplemente a través de su acción y a través de su actividad y activismo en redes sociales son capaces de divulgar y de difundir. ¿Qué es lo que hacen estos docentes puentes que les hace ubicarse en la cúspide de la pirámide o que les hace ser tan relevantes para la investigación? En primer lugar, comparten. No tienen miedo a compartir. Acordaros de lo que he dicho antes. No tengo nada que aportar, no, seguro que lo que publico no tiene interés, seguro que no le dan al like. Una cosa curiosa de los docentes puentes es que no buscan el reconocimiento, no buscan el like ni el compartir. Esto siempre nos gusta, ¿no? Que ponemos un tuit y sí que nos gusta que nos den un like, nos compartan. Pero los docentes puentes parten de la idea de que todo lo que comparten va a ser de manera altruista. Y voy a compartir tanto lo que sé como lo que no sé. Es lo que acabo de comentar. Y lo que he hecho bien y me ha salido bien y me ha salido una clase magnífica porque he aplicado el Flip Learning y me ha salido fantástica, pero también voy a contar cuando llevo a mi clase pues una actividad bajo la gamificación y ha sido un completo desastre, no han enganchado, no ha sido horrible. Lo voy a contar también. No tienen miedo a que se les juzgue en redes sociales. Y también cuentan cómo lo hacen, comparten cómo lo hacen. Pero lo más interesante de estas personas no es solamente su capacidad para comunicar y para trasladar lo que ellos saben, lo que ellos hacen, lo que ellos generan, sino que tienen ese poder de conexión que hablábamos antes de la gestión del conocimiento, ¿no? Del ser capaces de poner en contacto a una persona que puede ser muy experta en un tema con otra persona
que domina un ámbito que en principio no tiene que ver con el tuyo, pero se generan sinergias y se generan esas conexiones. Son capaces de conectar con otros docentes, desde ellos hacia los docentes, pero también de poner en contacto a una red. También difunden las prácticas, pero no solamente las suyas, sino lo que María en una escuela de Almuñécar está desarrollando en su comunidad de práctica. Eso es el poder de las redes sociales, la capacidad de visibilizar las pequeñas prácticas y los pequeños cambios que hace cada cual. También ofrecen un apoyo monumental porque, como os digo, son personas a las que los docentes, en este caso, los profesionales de la enseñanza, consideran de importancia y consideran de confianza. Entonces, me voy a sentir apoyada si esta persona pues, me da feedback o si me manda un mensaje privado o si me felicita. Es una fuente de apoyo. Y por último son los transmisores, esas personas que son capaces de crear comunidad. Es algo muy complicado en redes sociales crear comunidad. Y a lo mejor diréis, vale, Paula, tú has dicho al principio que no ibas a hablar de redes sociales concretas, pero a mí me interesa también saber pues, por dónde se mueve ese profesionalismo que se da en redes sociales. Bien, he hecho una pequeña investigación de dónde podemos encontrar a los docentes puentes. ¿Están en una única red social? No, para nada. Los docentes puentes además son camaleónicos. Son personas que pueden estar en múltiples redes sociales y que tienen un propio estilo de publicación que se va adaptando a cada red social. Pero en resumidas cuentas, podemos encontrar docentes puentes en redes sociales tradicionales como Facebook, por ejemplo, en sus grupos. He entrado, he desempolvado Facebook porque tengo que confesar que Facebook es una de las redes sociales que tengo olvidada. Bueno, pues he tenido que recuperar la contraseña y todo para entrar, pero entrando en mis grupos he visto que tenía pues diferentes grupos de personas. Aquí, pues por ejemplo, un grupo de psicopedagogía en el que personas de toda España comparten sus prácticas, comparten sus materiales. Ahí podemos encontrar docentes puentes, pero también podemos encontrar docentes puentes en mi red social favorita para la divulgación, que es Twitter. Twitter, si hay alguno o alguna que tenga reticencias a utilizarla, le diría que se animase por lo menos a probarla, porque Twitter es una fuente maravillosa de conocimiento y una fuente maravillosa, como lo veis ahí, de aprendizaje, pero también de conexión. Fijaros, bueno, ahí no sé si ha sido de forma aleatoria o no, pero he encontrado una foto de Nuria, Nuria Vallejo, que publicó hace poquitos días, que estuvo con dos referentes como Fernando Trujillo y David Álvarez, perdón. Esto es el poder de las redes sociales. No es una foto cualquiera que se han encontrado por la calle, no, es el reflejo de que han estado compartiendo en un evento, en un congreso, aprendizajes, comunidad, conexiones, y para ello Fernando Trujillo me parece una eminencia cuando hablamos de qué aportan las redes sociales en el aprendizaje docente. Fijaros, hablaba de cómo encontramos a los docentes puentes. Podemos encontrarlos a través de sus usuarios, pero también lo encontramos a través de los hashtags. Yo a esta publicación he llegado a través del hashtag eLearning, que en principio no tiene mucho que ver con esta imagen o con lo que simboliza, pero nos hace ver que en redes sociales, que en concreto que en Twitter, ahí es donde podemos ir encontrando a esos referentes y a esos docentes puentes. Pero también, y lo hablaba antes con Bea, que las redes sociales no son solamente estos espacios Twitter, Instagram, Facebook, sino que también podemos hablar de canales de WhatsApp o de Telegram, estos canales últimos que han entrado en WhatsApp, que son unidireccionales, por supuesto. Aquí podemos encontrar a estos referentes. Os podría estar hablando todo el día sobre redes sociales. Aquí, de nuevo, no podía dejar de perder la oportunidad de hablar de LinkedIn,
y de otro de los referentes que en el mundo de la educación, en el mundo de e-learning podemos encontrar, o Instagram. Fijaros que estoy haciendo digamos, una mezcla, un batiburrillo de ideas y de espacios en los que nosotros podemos entrar para aprender. Pero lo que quiero trasladaros es que en este área, en este aspecto, lo importante no son las redes sociales, realmente. Lo importante no es el instrumento. Esto pasa lo mismo con las tecnologías para la enseñanza. Lo importante no es la tecnología en sí, sino el uso que yo le haga o que yo haga a esa tecnología. Por tanto, que no me quiero pasar de tiempo porque yo me pegaría horas y horas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Claro, yo como usuaria, a mí me parece fantástico lo que has contado de los docentes fuentes y los docentes influyentes, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, yo daría 3 consejos. En primer lugar, tanto si sois usuarios activos de redes sociales o incluso ya estáis publicando vuestros propios contenidos, vuestros propios ideas, reflexiones, lo que yo haría primero sería investigar, buscar a compañeros y compañeras, entablar esas conexiones, pero también, importantísimo, a mí me parece muy importante, que es identificar a esos docentes puentes. ¿Quiénes son los expertos, quiénes son las expertas que yo considero como referentes para mi aprendizaje? He mencionado a Fernando, pero también te puedo mencionar a Ingrid, a Rosa, incluso a Bea, a Nuria. Pueden ser personas que yo pueda ir metiendo en mi mochila para ir intentando aprender de ellas. Conocer los espacios de encuentro. ¿Esto cómo lo hago? Pues aquí esto es como todo, ensayo y error. Si yo sé que en LinkedIn o en Twitter o en Facebook existen comunidades de docentes, voy a intentar abrirme una cuenta en esa red social para por lo menos investigar. Estamos en un paso de investigación. Ahora, también os digo una cosa, hay redes sociales que, de hecho, estamos estudiándolo en la investigación sobre todo en Estados Unidos, que se dedica un poco más a eso. Hay una polémica sobre TikTok, por ejemplo. Hay gente que dice que sí, que en TikTok están los TikTokers, que son los docentes que publican pues, los bailecitos con los alumnos. Ese no es el sentido de este webinar, no es el sentido de el hecho de utilizar las redes sociales para aprender, aunque como todo se puede investigar también. Y algo que me parece muy interesante a mí, que es ver las otras prácticas, pero no solamente de las locales o de las nacionales. Oye, voy a empezar a seguir a gente de fuera, de mi entorno, de mi ámbito, porque quizás en los contextos que son diferentes es donde puedo aprender. Una vez que ya me haya pasado de esa etapa que dijimos base de investigación, vamos a intentar contribuir. Insisto, no tengáis miedo a conversar, no tengáis miedo a responder a una publicación o un tweet, porque probablemente la respuesta sea más positiva que negativa. Yo hay muchas veces que digo, bueno, quiero escribir una respuesta a un tweet y digo, bueno, lo voy a eliminar, porque total, esto no lo va a leer. Hacerlo, enviarlo y entablar esa conversación en realidad, cuando empezamos a conectar y cuando empezamos a establecer esas conexiones, es cuando realmente llega no solamente el aprendizaje, sino la transformación y la práctica reflexiva de la que hablábamos antes. Al igual que hablar y que pues, responder a comentarios, enseñad lo que hacéis. Aunque trabajéis en una escuela infantil, de una pedanía donde hay 5 niños, da igual. Si para vosotros lo que estáis haciendo es innovador, publicadlo. So- por supuesto, preservando los datos, preservando seguridad de datos ante todo, pero contadlo, exponerlo, porque al final si no se cuenta, no va a contribuir a la comunidad. Y ese es un paso importante eh, para, bueno, pues intentar contribuir. Exacto. Perdón. Y por último, que como último paso, como último escalón, si
yo puedo ejercer como líder local mejor. ¿En qué sentido? En muchas ocasiones trabajamos de manera, pues, en la oficina, tenemos nuestros compañeros, tenemos nuestro entorno y quizás la palabra de una persona a la que tú te tienes confianza te engancha a llevarte a redes sociales. Por ejemplo, pues si yo soy usuaria activa de Twitter y me encuentro con María, que es mi compañera, le mandaré un tuit, le mandaré, oye, ¿has visto esto? Atraer a otros compañeros, traerlos a las redes sociales, pero sí, no para contabilizar seguidores, sino para enseñarles lo que se está haciendo en estos espacios. Y también, pues si nos da la oportunidad de dar el paso, a raíz de esas conversaciones que han salido antes, a colaborar, a establecer trabajo, a participar dentro de proyectos globales, esa es la magia de las redes sociales. Y como decía antes, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Me hago una cuenta en Twitter? ¿Me hago un perfil en Instagram? Al final acabaré con 5 cuentas diferentes y sin utilizar ninguna. Bien, os he dicho que probéis, sí, que no está mal que os hagáis con esas herramientas, pero siempre nos quedaremos con la que nos sirva y con la que más cómodos nos sintamos, pero también aquella en la que encontremos ese espacio seguro de conversación, de contacto y de aprendizaje. Entonces, lo que yo recomendaría es, y es algo que yo lo llevo, eh, bueno, pues lo llevo un poco grabado porque yo antes me creaba cuentas en todas las redes sociales y ahora me he dado cuenta de que realmente no son las redes sociales, no es el instrumento, sino son las personas que están en la red. Si yo veo que en una red social no están los 5 referentes que yo considero de importancia, quizás no me da motivo para participar en ellas. Em, Os animo a que probéis, os animo a que exploréis y también me voy a meter en un tema que no me toca en principio, así como de soslayo, pero que sí que puede estar muy en conexión con algo que estamos viviendo en la actualidad desde hace escasos meses y que tiene mucho que ver con el conectivismo y con las redes sociales. Y es que estas tecnologías disruptivas que han surgido, como la inteligencia artificial, antes lo hablaba con Bea, que hay muchas personas que dicen, no, es que es un tsunami, es algo que nos va a invadir. Vamos a tener paciencia. No nos ha cambiado tampoco mucho nuestros modos de vida, pero sí que tenemos que ser conscientes de lo que esto supone, de que el avance de la digitalización está requiriendo nuevos patrones de comportamiento. Entre ellos, la inteligencia artificial generativa va a requerir que las personas seamos capaces ya no solamente de enviar información, sino de gestionar esa información y transformarla en conocimiento y en aprendizaje. Pensemos en este concepto de la gestión del conocimiento. En todas las instituciones hay personas que tienen habilidades, que tienen conocimientos y que son expertos y tienen un talento único. Entonces, el poder de la tecnología, el poder de las redes sociales reside en esa capacidad para poner en contacto a estos expertos. Y claro, la inteligencia artificial, ¿qué rol juega ahí? La inteligencia artificial realmente lo que va a cambiar o va a poner una barrera en aquellos que únicamente ven la información como nodos o como elementos dispersos que están dentro del mundo de Internet. En Internet circula pues muchísima información, en Google, en las redes, en vídeos, en portales. Sin embargo, con estas tecnologías disruptivas o tecnologías tan innovadoras, lo que vamos a necesitar las personas no es buscar la información, sino desarrollar y gestionar herramientas que nos permitan tanto generar el conocimiento como capturarlo y difundirlo.
saber dónde reside ese conocimiento, ponerlo en contacto y en circulación y distribuirlo y utilizarlo para mi bien. Porque el conocimiento os recuerdo que reside en las personas y no en la inteligencia artificial por ahora. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales, Paula? Bueno, pues en cierto modo en las redes sociales se van a ir generando comunidades y entornos conectados de personas que van a ir gestionando y van a ir decidiendo y tomando decisiones sobre lo que es conocimiento, sobre lo que no es conocimiento, pero no a una, con una visión pues muy de digitalización, sino son personas que se van a reunir para reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus actividades, sobre lo que hacen, lo que no hacen. Entonces, por eso es importante que estemos en redes sociales. Y voy a ir terminando ya con una imagen que me gusta mucho mostrar, que es una imagen de 1900, no se ve muy bien, que es representa una manifestación de profesores de matemáticas que protestan contra el uso de la calculadora cuando la calculadora se inventó. Esto yo creo que puede ser muy parecido a lo que está pasando ahora y lo que está pasando también en el ámbito de la educación y de la pedagogía, que nos pensamos que la inteligencia artificial va a quitarnos los trabajos. Pensad en la inteligencia artificial, en estas tecnologías como un apoyo, al igual que lo son las redes sociales, para crear comunidad, para aprender, para compartir, para establecer sinergias y conexiones entre todos y cada uno de nosotros. Y si me lo permite Bea, voy a hacer un poquito de publi, porque, bueno, si os animáis, si estáis interesados en conocer, en divulgar, en participar de un espacio académico en el que, bueno, pues ponemos el foco en las redes sociales y la formación del profesorado, vamos a celebrar un congreso online al que estáis completamente invitados. Publicaremos las conferencias y las mesas redondas en abierto completamente, pues para que también conozcáis qué es lo que se está haciendo desde el ámbito educativo, en el ámbito académico. Y termino con una pequeña diapositiva bastante importante que me gusta mucho siempre acabar con esta imagen de Ivan Illich, un pedagogo austríaco que en 1978 escribió un libro que se llama La sociedad desescolarizada y que dice que un buen sistema educativo tendría que tener 3 objetivos en común. Proporcionar acceso a profesores a recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas, dar a todos los que quieran compartir lo que saben el poder de encontrar a quienes quieren aprender de ellos y, por último, dar a todo aquel que quiere compartir un tema de debate la oportunidad de dar a conocer su argumento. Si estáis conmigo, Iván Illich en 1978 estaba hablando precisamente de las redes sociales. Pueden ser redes sociales físicas, redes sociales online, redes sociales virtuales, redes sociales basadas en el metaverso, lo que queráis. Pero al final es el objetivo que tenemos y que perseguimos, que las redes sociales sirvan para poner en contacto esas dos personas, las que quieren aprender con las que quieren enseñar. Y yo creo que si Iván Illich lo decía tan convencido, no estaba equivocado. Así que creo que me ha ajustado bien al tiempo, Bea. Muchísimas gracias a todas por estar aquí, por activar las pantallas, las cámaras, que además es algo que se agradece para evitar la soledad. Y Sí, nada, nos seguimos estamos viendo en aquí. redes. Estamos aquí, yo no sé el resto, te veía solo a ti, no veía a nadie más, pero ha sido un gustazo escuchar toda tu intervención desde el principio hasta el final. Yo creo que nos ha sugerido muchas reflexiones, ideas. Cuando hablabas de ese claustro virtual, de esas conexiones bueno, que se han desarrollado desde el ámbito de los docentes, me imaginaba yo el reto para nosotros y para la profesión entendiendo la pedagogía en el sentido en el que nosotros la entendemos, que es con un sentido amplio. Imaginaos el potencial que puede tener esa capacidad de crear comunidad y de crear esos profesionales interconectados en todas las áreas, en todos los ámbitos. O sea, que pudiera ser un movimiento muy potente, porque al final lo que tú dices, la importancia de las personas, resolver por los problemas, ayudarnos y al final desde la pedagogía hay también un componente de ayuda
al colectivo al que nos debemos, ¿no? Sea cual sea este. Así que no sé el Total. resto cómo lo veis. Mira, al final, Bea, se trata de estar en el momento adecuado, como estamos aquí todas nosotras, y organizarnos para llevar a cabo esos espacios y crear esa red. Al final, es posible que lo complicado sea crear la red, pero luego el mantenimiento siempre tiene que haber ese docente puente, ese docente líder, que sea el que mueva la red y el que mueva los contactos y las conexiones, pero si se gestiona y si se lleva a cabo en una red social en la que nos sintamos a gusto y cómodas, todo va sobre ruedas. Ya vemos, el claustro virtual empezó en 2020 y estamos a 2023 y sigue para adelante. Sí, han tenido las charlas educativas, cada vez tienen nuevas iniciativas. Pues sí, es verdad, pues nosotros con la creación del canal de LinkedIn, que aprovecho para quien no haya visto ese primer webinar sobre optimización de perfiles en LinkedIn para optimizar el uso de la red, que lo publicaremos en YouTube. Nuestra intención ha sido esa, crear comunidad, y nuestro foco no es solo docente. Evidentemente hay mucho profesional de la pedagogía que se dedica a la docencia, pero hay muchos referentes de la pedagogía en los distintos sectores, y eso pueden ser los pivotes sobre los que, pues tenemos a Mar Herrera con referente en evaluación de políticas públicas, tenemos varios en el ámbito de protección de menores, en el ámbito de empleo. O sea que es verdad que si somos capaces de crear esa comunidad, el potencial puede ser muy grande. Sí. Estaba viendo el chat, Bea, porque me he Claro, antes perdido no esa parte. podías, ¿no? No, pero dice, por ejemplo, Isabel, un comentario muy interesante, que la red social Quora es un espacio de afinidad en sí. Eh, Tendría que explorarlo, vamos, sé Quora más o menos cómo funciona, pero claro, la cuestión de los espacios de afinidad es que son completamente, ¿cómo decirlo?, anárquicos, pero tienen su organización. Es un sentido de utilizar las redes sociales, sea cual sea, pero como medio de encuentro por personas que comparten una afinidad. Creo que Quora funciona un poco así. Es decir, pues a mí me gusta, por ejemplo, hacer pan, ¿vale? Yo soy, pues hago pan en mi casa con masa madre, etcétera. Entonces pertenezco a una comunidad en la que nuestra afinidad es esa. Entonces, en base a eso se organiza. Pero sí, sí, puede ser perfectamente. Estaba leyendo otros comentarios. Sí, te estás poniendo al día. Sí. Pues han compartido precisamente al hilo de lo que tú comentabas de Twitter, ¿no? Pues una lista muy potente que nos compartía Nuria, de que la creó Mm, Balisai, precisamente David sí, Álvarez, David ¿no? Sobre temas Álvarez, eso. de tecnología. Pues bueno, ahí está. Yo reconozco que las uso, pero no las optimizo bastante. Las tengo por sectores que me interesan, pero debo de dedicarle un tiempecito para utilizarlas mejor. Yo sí, sí, yo las uso muchísimo. Lo que pasa que pasó que cuando Elon Musk compró Twitter, creo que vetó las listas. Creo que hizo algo ahí, pues una de esas cositas que hace él. Y creo que ahora sí que se pueden volver a recuperar las listas, pero yo estuve un tiempo que no me aparecían ni siquiera mis listas. Pero sí puede ser. Ahí yo diría que en Twitter los espacios de afinidad, los momentos de encuentro se reúnen tanto en los hashtags como en las listas. En fin, pues aprovechamos para... Mar no tiene voz, nos está escribiendo, que es importante conectarse. La Sí, clave de las sí redes... Ah, tengo voz, pero sí. no quería molestar. Ah, no, o sea, aquí estamos para compartir. Sí, yo creo que, fíjate, estamos 15 personas conectadas y, bueno, ahora creo que han caído dos, y es un potencial de esa conexión, ¿no? Lo que tú comentabas, Mar. Sí, sí, que yo pienso que, a ver, yo no tengo la perspectiva que ha planteado Paula del aprendizaje, quizás porque no me dedico fundamentalmente a la formación, en la educación estoy en el área de la evaluación, pero sí que me parece que es fundamental estar conectado, porque si no estás conectado hoy en día en tu desarrollo profesional, te quedas fuera de muchas cosas, te pierdes muchas posibilidades, no sabes por dónde van las tendencias, no sabes, no aprendes no te enteras de por dónde están las nuevas cosas, ¿no? Entonces me parece que hoy en día es obligatorio que un profesional esté conectado, o sea, forma parte de
de nuestras obligaciones. Mira, a Qué mí bien que me ha lo digas, Mar. gustado mucho, de hecho, de lo que estás diciendo también ahora, Mar, cuando ha puesto Paula las reglas de participación, que un poco podía hacernos situar en dónde nos encontrábamos cada uno, ¿no? Y bueno, aunque participes observando, tienes que hacerlo. Es un poco lo que estás diciendo tú, Mar, que estar al día de lo que hay, de si no quieres ser un emergente, que tú publiques y hagas algo, si no lo estás haciendo ya participando, publicando, compartiendo, ¿no? Pero hay que estar al día de todo, ¿no? Las redes son básicas para seguir creciendo. Palabras clave con las que yo me he quedado de lo que tú estabas diciendo, Paula, pues a mí me ha gustado mucho lo de perder el miedo, que es algo que se repite mucho, además, en redes en general, en el aprendizaje en concreto, porque avanzar es perder el miedo, es crear, es salir de tus conocimientos y de considerarlos absolutos y ampliar un poco las miras, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es yo lo traduzco como la generosidad, ¿no? Ser generoso. Hay que ser muy generosos compartiendo, pues eso, exponiendo qué es lo que sabes, cuáles tus dudas para nutrirte, porque a raíz de esa generosidad que nace del dar sin recibir nada a cambio, solo de venga, pues voy a dar el conocimiento para que otros se nutran, otros completarán lo que me falta y bueno, perder un poco el miedo a eso, al mostrar lo que no sé para ver quién me puede enseñar y qué mejor forma que las redes, ¿no? Que aquí otra cosa que no sé si yo me he incorporado un poquillo tarde, es la inmediatez de la red, qué maravilla, o sea que yo ya no tengo que buscar, o sea, no tengo que estar buscando tampoco muy detenidamente, es que tú pones algo y es que te salen compañeros, bibliografía, estudios, pero bueno, por favor, pero si esto es una barbaridad, es que es increíble, o sea, si te paras a pensar en todo lo que hay, es una fuente de crecimiento continuo, que nada más que alimentando, fomentando, compartiendo, perdiendo el miedo, siendo sencillos y queriendo ampliar, pues lo que podemos hacer, ¿no? Yo me quedo con todo eso, lo de los puentes, los docentes puentes, me ha gustado mucho también, y bueno, y cómo al final eso, parte de dejarte el miedo aparte, colaborar, participar, ser generoso y crecer, ¿no? Y al hilo de lo que comenta precisamente Rocío, ¿no? De cuánta información hay que a veces nos abruma, también es importante esos perfiles profesionales de personas con conocimiento en cada una de las materias para que puedan curar ese conocimiento, ese contenido, para que la información que llegue, que pase por nosotros, esté ya filtrada y aporte valor, porque si algo nos da el ser especialistas en distintas materias, es precisamente identificar la calidad de esa información que puede estar en la red, ¿no? Y agregaría también, Bea y Rocío, que esa abundancia de contenido y de información, cierto que hay personas que son capaces de filtrarlas, pero oye, yo también puedo ser capaz de de ejercer esa responsabilidad, porque todas y cada una de las que estamos aquí somos expertas en lo nuestro. Entonces ahí también venía un poco al hilo de lo que decía Rocío. Esto es como pasear en bicicleta, como aprender a montar en bicicleta. Al principio lo haces con ruedines, te puedes pegar una leche contra el suelo y luego le tienes que ir quitando quitas uno, luego quitas otro, pues igual en redes sociales. Voy a poner un comentario, voy a escribir, voy a decir qué es lo que hago, voy a enseñar, por ejemplo, este webinar en el que hemos participado y en el que hemos aprendido. Es ir poco a poco. No intentemos hacerlo del tirón porque si no, pues la leche puede ser peor. Bueno, pues si nadie más quiere aportar nada nuevo, recordamos que tenemos con Nuria, saluda Nuria Vallejo, tenemos contigo el último webinar de esta primera tanda de webinar que hemos hecho, será el 19 de diciembre a las 5 de la tarde, así que ir anotando en agenda, también será inscripción gratuita previa.
Y bueno, esperamos tener otro espacio de encuentro y diálogo. Voy a quitar la grabación ya, no hace falta que nos vayamos, pero la quito ya. Hasta el próximo webinar. Adiós. Adiós, chicas, hasta la próxima. Muchas gracias a todas. Paula. Muchas gracias a todas, por Gracias. supuesto. Oye, Muchas a Juan gracias. José- le mando recuerdos de aquí a Juan José Torres, que creo que lo conozco. Juan Jesús. Es que no le he Que visto lo la cara. tenemos aquí como Sí, estaba Juángel. participante. Hola, Era hola el único Mar. chico, el único Hola Mar, chico. te he escrito en No te veo en privado, la pero foto, pero me no parece has reconocer tu atendido. nombre, ¿no? No me has atendido, Mar, te he escrito en privado. Dejamos Ah, ya. perdona, yo te...